Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, bueno, puede ser algo incómodo, pero es clave para entender el futuro. Las crisis sanitarias no son algo que pasa una vez y ya, sino que son un patrón que se repite. Después de todo lo que hemos vivido, esta frase resuena muchísimo, ¿verdad? Es un deseo que sale del cansancio, del duelo, de esas ganas enormes de volver a sentir que pisamos tierra firme. Es algo que, creo, casi todos hemos sentido. Pero, a ver, por más natural que sea ese deseo, toca hacerse una pregunta un poco difícil. ¿Y si esperar que no vuelva a pasar es justamente lo que nos impide prepararnos para cuando sí vuelva a pasar? Para entender esto un poco mejor, vamos a profundizar. Arranquemos por ahí, por esa necesidad tan humana, tan fuerte, de querer volver a la normalidad. Y es que, claro, tiene todo el sentido del mundo. Cuando todo es caos, incertidumbre y pérdida, nuestro cerebro busca un refugio en lo que conoce, en la rutina predecible. Es, digamos, un mecanismo de defensa para poder procesar todo lo que ha pasado. Muy bien, ahora dejemos a un lado ese deseo y miremos los hechos, la evidencia, porque la historia y la ciencia nos pintan un cuadro muy, pero muy distinto a ese anhelo de que no vuelva a ocurrir. Aquí está el punto clave. Las contingencias sanitarias no son eventos rarísimos, de esos que pasan una vez en la vida. Si uno mira la historia, se da cuenta de que son una característica constante de nuestra vida en el planeta. Y la verdad no hay que irse muy atrás en el tiempo para verlo. El patrón está ahí clarísimo. Brotes de influenza, luego el SARS en 2002, el MERS en 2012 y claro, la COVID-19 en 2019. Y a eso súmale los rebrotes de enfermedades que ya pensábamos que estaban controladas. El patrón es innegable. Ahora, lo que sí ha cambiado de forma radical no es que existan los brotes, sino la brutal velocidad y la escala con la que se mueven. Lo que antes podía ser un problema local, contenido, hoy se puede convertir en una crisis mundial en cuestión de semanas. Esta frase, la verdad, es una metáfora perfecta. Los patógenos no tienen alas ni pasaporte. Usan los nuestros. Su velocidad es en realidad un reflejo de la nuestra, de cómo nos movemos y nos conectamos por todo el mundo. Y bueno, ¿por qué esta propagación tan acelerada? La razón está en la propia estructura de nuestro mundo moderno. Un planeta que está profundamente interconectado. Generalmente se habla de tres factores principales. Primero, que nos movemos como nunca antes en la historia. Segundo, que vivimos en ciudades cada vez más pobladas, que son, digamos, el caldo de cultivo perfecto para la transmisión. Y tercero, las cadenas de suministro que conectan cada rincón del planeta, haciendo que los impactos de algo que pasa allá lejos se sientan acá. Y aquí entra un actor que a menudo se nos olvida en la ecuación, el cambio climático. Y ojo, que no es un tema aparte, ¿eh? Al alterar los ecosistemas y cambiar las temperaturas, se crean nuevas oportunidades para que los patógenos se expandan y encuentren nuevos lugares donde prosperar. Todo esto nos obliga básicamente a cambiar el chip. Una crisis sanitaria ya no se puede ver solo como un problema médico. Es un fenómeno mucho más complejo que tiene que ver con la ecología, con la sociedad y con la forma misma en que funciona nuestro mundo. Y esto nos lleva a uno de los desafíos más grandes. Y no es un virus. Es algo nuestro, de comportamiento. Esa tendencia que tenemos como sociedad a que se nos olviden las cosas. Una especie de amnesia organizacional, una vez que pasa el peligro. Lo que suele pasar es un ciclo. Primero, la crisis golpea y todo el mundo reacciona intensamente. Ok. Luego, vuelve la calma. ¿Y qué pasa ahí? Que la atención y los recursos se van para otro lado. Los protocolos se guardan en un cajón, se recorta la inversión en preparación y esto nos deja totalmente vulnerables para la próxima vez. Es un ciclo que, lamentablemente, se repite. Y este es el punto ciego fundamental en el que caemos. Es una trampa mental, pensar que, porque no hay una crisis ahora mismo, el riesgo ya no existe. Pero la realidad es que el riesgo no desaparece, simplemente está ahí, latente, esperando su momento para volver. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo rompemos este ciclo? Pues bien, parece que la clave está en cambiar la pregunta que nos hacemos, dejar de negar la realidad y empezar a aceptarla, pero de una forma estratégica. Porque al final del día es fundamental no olvidar esto. Detrás de las cifras, de los planes y de la logística, hay personas. Estas crisis no se viven como un problema técnico, sino como experiencias que sacuden hasta lo más profundo nuestro sentido de seguridad. El impacto real se mide en cosas como el miedo, la incertidumbre, la rutina que se rompe de un día para otro, y el duelo, tanto el que se ve como el que se lleva por dentro. Y es por eso que una respuesta que sea solo operativa, solo de números, pues siempre se va a quedar corta.
Y aquí llegamos al mensaje central de todo esto. Aceptar que las crisis van a volver no es ser pesimista, para nada. Al contrario, es ser un realista estratégico. Es lo que nos permite dejar de reaccionar con pánico y empezar a prepararnos con conciencia y con calma. Así que, si partimos de esa base de que las crisis son una característica de nuestro mundo interconectado, la pregunta importante cambia por completo. Ya no se trata de ¿cómo podemos construir un mundo imposible donde no existan crisis? Sino que se convierte en esta. ¿Cómo guiamos a las personas, a los equipos y a las comunidades a través de esa incertidumbre, sin perder en el camino la humanidad, el orden y un propósito común? Y esa quizás es la pregunta más importante que tenemos que empezar a responder.